Correcto, muchísimas gracias. Asimismo, pido a todos los asociados que están ingresando a la conferencia magistral por la Universidad de SAN que puedan apagar sus micrófonos para poder iniciar con la conferencia el día de hoy, ya que tenemos en compañía de nuestro expositor Jorge Guillén, quien nos va a dar, ¿no?, la charla el día de hoy con el título Conoce las nuevas perspectivas económicas para las pymes. Antes de iniciar esta conferencia magistral, les recuerdo que estoy enviando el link al chat de este Teams para que ustedes puedan registrarse con sus datos completos por la empresa que están ingresando y el día de mañana les estaremos haciendo llegar el certificado de participación por esta conferencia magistral de SAM. Por otro lado, asimismo también como parte de sus beneficios que ustedes cuentan por ser asociados a la Cámara de Comercio de Lima, tenemos el beneficio de demandas comerciales. Nosotros les estamos enviando a cada uno de ustedes a través de los correos este anuncio en donde estamos buscando nuevos proveedores para que ustedes mismos puedan publicar una demanda comercial en nuestra plataforma del CCL Negocios, ¿correcto? Asimismo, es para que ustedes puedan tener mayor exposición en sus demandas comerciales, ya que son requerimientos de su producto o servicio, los cuales serán publicados en la plataforma a todos los asociados de la CCL. Los beneficios que cuentan para ello es que les ayudan a incrementar su lista de proveedores. Asimismo, le enviamos una notificación automática al rubro de interés de tu demanda comercial y finalmente encontrarás mejores alternativas en costo, calidad, tiempo del producto solicitado. Para que ustedes puedan publicar e ingresar a la demanda comercial, le estamos anexando el link donde ustedes le dan solo clic aquí y los lleva directamente a la página web de las demandas comerciales, ¿correcto? Voy a ingresar al HTML y les va a llevar a este Form Office, donde ustedes van a colocar los datos de su empresa y así y les van a dar clic en enviar y así mismo ya aparecerá, ¿no?, en nuestra base de datos para poder publicar su demanda comercial. De lo contrario, si tuviera algún inconveniente, no dude de contactarnos a través de los teléfonos que salen en la pantalla del HTML para poder publicar esta demanda comercial y así poder ayudarlos a cada uno de ustedes. ¿Correcto? Damos inicio a la conferencia magistral de ESAN el día de hoy a cargo de nuestro expositor Jorge Guillén, que es profesor de posgrado de la Escuela de Negocios de ESAN. Asimismo, es ex vicerrector de investigación encargado de la Universidad ESAN, ex jefe del área de Economía, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de ESAN, autor de libros sobre coyuntura y especialista del sistema privado de pensiones y subgerente de estudios económicos del BBVA y consultor del Banco Mundial. ¿Correcto? En esta oportunidad se va a llevar a cabo la conferencia magistral virtual, que es la primera conferencia del año 2024 con el título Conoce las nuevas perspectivas económicas para las pymes. Damos pase a nuestro expositor Jorge Guillén. Buenas tardes, Jorge, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kiara? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Sí se me escucha, ¿no? Sí, correcto, sí se le escucha. Perfecto. Entonces, acá vamos a levantar la pantalla. Acá está. Probablemente escucho un eco dentro del lugar donde está. Un poquito, sí. Ok, correcto. Ujú. Ya se está Ahora sí se ve visualizando mi... Sí, ya se está visualizando la presentación. Perfecto, listo. Entonces, empezamos. Eh, Buenas tardes con todos. Un gusto presentar aquí en la Cámara de Comercio nuevamente esta presentación de coyuntura sobre retos y perspectivas para la pequeña y mediana empresa. Vamos a empezar un poco a nivel lo que ha sucedido prepandemia, lo que viene después de la pandemia, las perspectivas hasta el 2024 y 2025. Y luego también vamos a ver un poco el escenario internacional, la coyuntura en Europa y en China, y sobre todo qué oportunidades hay, qué retos tenemos para la pequeña y mediana empresa en función a la coyuntura mundial y también cómo influyen nuestras variables como tipo de cambio, tasas de interés, créditos y
y cómo está el sector de pequeña y mediana empresa. Sí se me escucha bien, ¿no, Kiara? Sí, correcto, profesor. Se le escucha bien, solo al final hay un eco donde habla nuevamente, ¿no? Pero se escucha un poco más bajo Sí, ese eco. sí, hay un eco. Yo siento un eco, pero igual si se me escucha, se me entiende, no hay problema, creo. Correcto, adelante. Perfecto. Entonces, antes de la pandemia teníamos una situación, eh, digamos, con sólidos fundamentos macroeconómicos. Tenemos un crecimiento per cápita por encima del promedio en los últimos 20 años, antes de la pandemia. Acá está Perú destacando. Acá es el periodo de boom de commodities. La ola de commodities la aprovechamos más o menos en el 2006, gobierno de Toledo, García y un poco de Humala. Luego hubo otras olas, más o menos en la época de pandemia, pero no se aprovechó. En inflación. En inflación tenemos una inflación por debajo del promedio también. Acá está el promedio, ¿no? Y estamos por debajo del promedio. El único que está por encima antes del periodo de pandemia es Venezuela, ahora también está Argentina y sobre todo Venezuela, que tiene una inflación muy significativa. Crecimiento. Esto es pre-pandemia y durante la pandemia. Antes de la pandemia, incluso, bueno, si podíamos tirar más atrás, teníamos el boom de commodities y crecimiento era hasta de 10, 7, 8% anual. Luego llegó un estanco desde el periodo más o menos de PPK con las disputas con el Congreso, que hasta ahora tenemos esas disputas Ejecutivo-Congreso. Y eso nos lleva, por eso lo pongo, no porque antes de pandemia estábamos con un crecimiento inercial, viento de cola de avión que le llaman algunos expertos. Y ahora también. Claro, en pandemia el PBI se cayó un tercio. Luego un efecto rebote estadístico en el 2021, pero luego otra vez la inercia. No llegamos a crecer a tasas similares a nuestro potencial. El año pasado estuvimos en recesión, bajita, no tanto como esta, pero fue una recesión pequeña. Y estamos con un crecimiento muy bajo. Luego vamos a hablar también del fenómeno del niño y las perspectivas de crecimiento hacia más adelante, ¿no? Y los planes de inversión. Reservas, sí tenemos ciertas reservas. En la época de la pandemia no se cogió, solamente se cogió el Fondo de Estabilización Fiscal, PEF, 10.000 millones de dólares, 10% del PBI, se cogió todo. Y de reservas no se ha cogido nada, ese es en caso de una contingencia muy fuerte. Como porcentaje del PBI, las reservas, en el caso de Perú, son las mayores en la región, por encima de Brasil, de Colombia, de México, nuestros pares. A nivel macroeconómico lo hemos hecho muy bien. Faltan las reformas estructurales, ¿no? Que después vamos a hablar. Hay una baja volatilidad cambiaria en el Perú y en Argentina también, supuestamente. Ahora, antes de Milei, la volatilidad cambiaria se disparó, pero tanto Perú y Argentina tratan de mantener una baja volatilidad debido a la alta dolarización de de estas economías. Ahora, Milei habla de un poco de la dolarización de la economía argentina, de sacar el Banco Central. Ahora hay una disputa política detrás, ¿no? Milei también trabajó en el Banco Central. Su óptica es más o menos como lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Ecuador, en algunos países de Centroamérica, que dolarizan la economía para evitar tratar de hacer intervenciones frecuentes para bajar la volatilidad cambiaria.
Por ejemplo, cuando el tipo de cambio está muy alto, vendes dólares. Cuando el tipo de cambio está muy bajo, compras dólares. En la época de Castillo, del 2021, se vendió muchos dólares para bajar el tipo de cambio. La época del boom de commodities, el tipo de cambio estaba en 2.5 soles por dólar y se compraba mucho. Pero para ello necesitas recursos, no son operaciones no esterilizadas. Entonces, Argentina, o bueno, Milei está tratando de pensar en una dolarización de la economía, ¿no? Argentina. Y hacer una serie de reformas de política fiscal y de recorte de gastos también, ¿no? Eh, pero es político, como les decía, ¿no? Porque incluso quiere hacer una reforma laboral, pero los peronistas en el Congreso le están poniendo como inconstitucional. Entonces hay una disputa política. En el caso de Perú, tenemos una alta tasa de informalidad y sobre todo la informalidad viene del lado de los sectores no tan bien capacitados, o sea, los primaria, secundaria, conforme tengas universidad no completa o completa, ya esta informalidad va reduciéndose. La informalidad tiene que ver un poco con el grado de educación y también tiene que ver con la cobertura de pensiones. El Perú es uno de los países más informales, no comparado con Francia o con España o con Europa o en general o Estados Unidos, que son otras realidades. Comparémonos con Chile, con Colombia, con realidades similares, o Argentina. Entonces, nuestra informalidad es el doble que la de Colombia. Y aquí es donde están las empresas pequeñas y medianas. Las empresas corporativas son por lo general más formales, obviamente, ¿no? Y ahí un poco está la estructura tributaria, que es un poco el reclamo de la Sociedad Nacional de Industrias, un tiempo atrás. La estructura tributaria y laboral genera desincentivos para la formalización y lo que genera es atomización. O sea, uno no quiere entrar a ser corporativo, no quiere ser prico, primer contribuyente, ¿no? No quiere pagar una serie de excesos en la parte laboral, si no quiere ser pequeño, quiere formar varias empresas pequeñas. Entonces no hay incentivo a crecer y a formalizarse. El Banco Mundial tiene un análisis costo-beneficio también sobre la informalidad. Aparte de lo que hemos hablado de los costos laborales, que es un enfoque neoclásico, neoliberal, de reducir sobrecostos para generar empleo. El Banco Mundial habla de costos-beneficios. ¿Cuál es mi costo de ser formal? Pagar impuestos. ¿Cuál es mi beneficio? Lo que me da el Estado. Pero si el Estado no me da nada, entonces prefiero mantenerme sin pagar impuestos. A diferencia de otras realidades como Francia, donde te ofrece de todo el Estado y te saca todo el dinero, o los nórdicos, y en la economía formal ya hay una buena participación del Estado. Nos falta infraestructura, tenemos brechas de infraestructura. Un ejemplo de ello que después vamos a tocar es el tren bala, no el de Europa, no el de China, sino el de Chile. Más de 100 por hora, que está en la zona de centro-sur de Chile. Y nosotros no tenemos un tren de cercanías. Es una falta, digamos, esta informalidad viene exacerbada por el rol del Estado, ¿no? De asignación de recursos. Durante la pandemia, también nos afectó el grado de informalidad. No le puedo mostrar los resultados de una consultoría, pero estas estadísticas son públicas. Contraloría me encargó analizar el costo-beneficio
de los bonos, los subsidios. Se aplicaron una serie de estímulos. Acuérdense que la economía se contrajo 30%, como lo mostramos. Entonces, se aplicaron una serie de estímulos por el lado de la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, a través de Reactiva Perú, que llegó más a los sectores grandes que a los pequeños. El Estado otorgó más garantías a los grandes que a los pequeños. Y por el lado de la demanda, a través de los bonos. Yo me quedo en casa, universal, familiar. Y el bono, yo me quedo en casa, era para que se quede en casa y no se contagie de COVID. Pero no fue insuficiente, no le alcanzó. En países como Chile, el bono se otorgó hasta la clase media-baja y con más frecuencia, en Colombia también. Aquí no. Entonces acá hice un análisis de diferencia de diferencia. Tienes dos grupos. Voy a dibujarlo por acá. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, tienes dos grupos vulnerables. De acuerdo a MIDIS. Ese es uno de los problemas, que el MIDIS no lo tenía muy mapeado. Acá se entregaba el subsidio, a este grupo no, ambos vulnerables, y se compara la diferencia en salud y en ingresos a lo largo del tiempo. Por eso se llama diferencia de diferencia. Diferencia de grupos a lo largo del tiempo. Y el resultado del modelo me dio que no existe una diferencia significativa. O sea, no mejoraron sus ingresos. Y en salud, la gente que recibió el bono más bien se contagió más de COVID y se fue a cuidados intensivos. Entonces, el bono no sirvió en su análisis costo-beneficio, no hubo una filtración de recursos, no es que yo me haya gastado 1.000 para entregar 100, pero no sirvió. Y acá, este es un indicador interesante. Muchos hablan de redes sociales y hay muchas teorías sobre eso. La Universidad de Maryland, a través del celular, del Facebook, de redes sociales, puede mapear tu movimiento, tus coordenadas a lo largo del tiempo. Este es más o menos en la época de recepción de bono. Entonces, si este indicador se va para abajo, la gente se queda en casa. Y si sube, se mueve. Por regiones va esto, ¿no? De Perú. Y al segundo mes ya se empieza a mover. Entonces, ese es el problema de la aplicación del martillazo, ¿no? De restricción de las actividades productivas para tratar de reducir el número de casos de COVID. La gente o se moría de hambre o se moría de coronavirus. Tenía que salir a trabajar. Esa es parte de la informalidad que tenemos, los hace trabajar a muchos en la calle. A diferencia de otras realidades donde pueden trabajar online. Acá en el Perú la fuerza laboral será un 5% de la que puede trabajar online. Hasta nosotros teníamos en la ciudad problemas con la conexión. Imagínense en provincias. Y ni hablar de la educación, que no fue de buena calidad en ciudad. Y imagínense afuera, son 2 años perdidos, que genera una mayor brecha de desigualdad, ¿no?, en la población. Empleo, no se ha recuperado el empleo con los niveles digamos, prepandemia todavía, ni los ingresos. El que perdió, si bien la tasa de desempleo ha caído, el empleo adecuado no se ha incrementado y las remuneraciones tampoco. Entonces, el que perdió su trabajo en el 2020 no consigue el mismo trabajo en el 2023 o 2024.
teníamos con la pandemia un retroceso en la pobreza, un incremento de la pobreza, y no se han recuperado los niveles de pobreza como porcentaje de la población con respecto al 2019. Todavía no hemos llegado a esos niveles. El manejo de la pandemia, hay una literatura interesante de Norman Loaiza, que es un peruano que trabaja en el Banco Mundial, que justamente hablaba del efecto de la informalidad en la pandemia. Y también él habla sobre el manejo de los países desarrollados, sobre todo los asiáticos, en pandemia. Este gráfico resume todo. En el eje vertical tengo el crecimiento económico y en el eje horizontal tengo los muertos por millón. ¿Cuál es lo mejor? Ubicarse aquí arriba, extremo superior izquierdo. Menos muertes y más crecimiento. Ahí está China banderando. El único que creció en el 2020. Y ahí vienen los países asiáticos. Corea, Tailandia, Indonesia, Turquía, Japón. Y luego ya vienen los otros países y acá está nuestra banderita. Más muertos por millón y un fuerte retroceso del nivel de actividad. Veamos un poco la situación ahora después de la pandemia y qué se viene con la nueva coyuntura. Tenemos, según hay Cajat, que es un sociólogo, politólogo de la Católica, habla un poco que durante la pandemia, mucha gente de los países orientados a las economías de mercado estuvieron decepcionados del establishment, porque el Estado no pudo ser capaz de resolver los problemas de brecha de infraestructura de salud que se venían de atrás. Nos descuidamos en la infraestructura de salud. Y nos alertó incluso Porter en una visita en el 2010. Pero nos quedamos enceguecidos hasta que llegó la pandemia. Y se deslumbró, se desnudó todas nuestras debilidades en la parte de salud. Entonces, mucha gente trataba de ir al sector público y no los atendían. Y en el privado te cobraban 400.000, 500.000 soles. Si es que te podían atender. Por ahí Vizcarra amenazó con expropiar a las clínicas, ¿no? Porque había mucho abuso. Y luego ya después se regularizó y ya el seguro también ya empieza a cubrir. En la pandemia, como les decía, mucha gente quedó decepcionada del establishment en Colombia, en Perú, en Brasil, en México. Entonces empezaron a votar por la izquierda. Un cambio de modelo. Perú, Chile con Boric, México con AMLO, aunque ya había llegado antes, y Colombia con Petro. Y Brasil sacaron, bueno, también tiene un poco la tendencia hacia la izquierda. Pero la izquierda, por ejemplo, en Chile, que se instaló antes, no ha dado los frutos y tampoco recibe la aprobación de la población. O sea, se le dio la oportunidad y no ha podido sentar unas reformas adecuadas, con las fallas que ha tenido la derecha. Acá hay un poco, este mapita resume un poco esta idea. Es un poco icónico, ¿no? Ahí hablan un poco cómo se tiran hacia la izquierda. Acá, en el caso peruano, dicen que se va pronto. Así es, bueno, estadina, ¿no? A pesar de haber sido de la segunda de Castillo. Luego también hablan de, bueno, acá de Chile, ¿no? De izquierda y fan de Taylor Swift, ¿no? Porque justo cuando llegó Taylor Swift, una cantante, el presidente Gabriel Boric estuvo ahí cerca, ¿no? El privilegio de estar ahí cerca. Izquierda conservadora, por ahí está Bukele, que ha sido reelegido últimamente. Bueno, acaba de fallecer el expresidente de Chile, de derecha, el dueño del LAN, Sebastián Piñera, ¿no?
en un accidente. Y luego tenemos, bueno, acá las dictaduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Entonces ahora veamos cómo está la situación ya después de la pandemia, ubicándonos del 2022 en adelante, 23, 24 y el pronóstico. Tenemos un entorno de inflación mundial. Esto debido a la guerra de Rusia-Ucrania. Informes de Alicor, por ejemplo, del director de materia prima, menciona que hay una contracción de la oferta de maíz y de petróleo y en zonas productoras mundiales que son del conflicto bélico. La Franja de Gaza también es otro problema porque ahí también es una zona productora de petróleo. Entonces eleva los precios de petróleo, que es transporte, y de maíz y cereales, que también tenemos problemas climáticos, que no nos ayuda, que también contraen la oferta de granos. Y países como India o Indonesia, también, que son productoras de granos, no ofrecen el producto, restringen su oferta por temor a desabastecimiento. Entonces eso eleva más el precio. Después de aplicar, vamos a ver, una política monetaria contractiva y fuerte que restringe los créditos, que restringe la liquidez, ya la inflación ha cedido. Este es el dato máximo en rojo y este es el dato último dato. Entonces se ve que en toda esta lista de países, sobre todo el caso chileno, ha cedido bastante la inflación para lo que estaba. Y la banda de inflación en algunos países es de 1 a 3 y en otros países es de 2 a 4. Entonces, se está tratando de regresar a la banda. Argentina tiene una inflación muy alta, Venezuela también, Perú también, pero está ligeramente por encima de la banda. Y ya está cediendo. Ya están tratando de aplicar una política monetaria y fiscal a la inversa, es decir, que ya no contraiga la economía. Ya se están preocupando en tratar de estimular la economía. Ya la inflación podría dejarse de lado. Podría ser. Acá se ve la tasa de referencia de política monetaria, que es el instrumento de política monetaria contractiva, que restringe los créditos, que enfría la economía para bajar los precios. Entonces, se puede ver que en diferentes lugares, por ejemplo, acá está Perú, se empieza a elevar desde que empieza el problema inflacionario, y luego ya empieza a estancarse o a bajar. En muchos de estos, por ejemplo, en Chile está, es evidente, en México también un poco, y en Brasil. Pero un poquito, ¿no? Entonces, se puede observar que ya no van a seguir elevando los créditos. ¿Eso qué quiere decir en términos de pymes, MIPES o del público de a pie? Yo, por ejemplo, invierto mucho en bolsa. Durante la pandemia me fue muy bien con cobre, petróleo y oro. Gané hasta 150% en un año. Pero ahora, por la guerra de Rusia-Ucrania, que afecta a la inflación, también afecta a los activos financieros. Quita el apetito por renta fija y variable. Entonces, no hay mucho que invertir en bolsa. Pero estas políticas monetarias elevan las tasas de interés y los depósitos a plazo. No le voy a hacer la propaganda a ninguna caja. Vamos a hablar en general. Microfinancieras, cajas reguladas por la SBS. Puedes dar 7-8% en soles. Y algunas que hacen factoring también. Tampoco le voy a hacer propaganda a ninguna sociedad agente de bolsa. La idea es diversificar siempre, ¿no? Con factoring te pueden dar hasta 9% en soles y 4 o 5% en dólares, ¿no? Más o menos. Reguladas también por la SMB. No le voy a hacer propaganda a ninguna, ¿no? Pero igual hay que diversificar.
Y en cajas también, obviamente, ustedes saben que hay un fondo de seguro de depósito. Entonces, son opciones que podrían aparecer en la coyuntura que hay que aprovechar. Claro, los créditos están más caros. Ya van a reducirse un poco por el rol de la política monetaria, ¿no? Entonces, acá están los commodities, que hubo un ciclo, pero no lo aprovechamos. En el pasado sí. Se han estancado un poquito. Ya está retrocediendo el precio de trigo, cereales. Nuestra balanza comercial está superavitaria. En la parte fiscal no. Esa es una de las críticas que le hacen al ministro de Economía por sus políticas de gasto que no tratan de cerrar la brecha fiscal y políticas como planes de Compunche Perú que no se ve reflejado en el PBI, a pesar del gasto que ejecuta, que trata de ejecutar. Hay un problema de ejecución de gasto de gobiernos regionales también. La línea, que ahora vamos a ver, la línea 2 del tren, el terminal del aeropuerto, el nuevo, Chancay, el puerto, que es un megapuerto, no es suficiente para generar un crecimiento de 4 o 5%. Antes sí, pero ahora la economía es más grande. Entonces necesitamos otro Chancay, otro terminal, o que las líneas del tren se empiecen a ejecutar más rápido, ¿no? O trenes de cercanía, para que de esa manera se pueda crecer a tasas más o menos decentes. Ahora, también está el problema de la inseguridad ciudadana, que afecta a pymes, MIPTES y a todos. Ahí donde está el problema del plan Boluarte, ¿no? Que no es un plan Bukele. Porque hay un miedo a la ejecución del plan. Yo recuerdo que había un alcalde en Trujillo, Elidio, que trató de combatirlo, hizo bastante bien, pero también terminó con problemas legales. La balanza de pagos está, digamos, estamos por debajo del promedio de la región en la parte de resultado de balanza de pagos. Este sector comercio más flujo de capitales. Fenómeno del niño. ¿Cómo nos afecta? Ya estamos a puertas, ¿no? Un calor bastante intenso. Europa también ha sido bastante frío este enero. Ahora he estado por allá dando unas charlas. Y ha tenido un verano bastante duro. Por eso el invierno también es así. El fenómeno del niño recién, bueno, el febrero es el mes en que empieza el verano. ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Este es un poco este grafiquito de Senami, ¿no? En el que muestra las probabilidades de tener un fenómeno del niño débil, moderado, fuerte, a lo largo del tiempo. Entonces, sí había una probabilidad bastante, al inicio sobre todo, de tener un fenómeno del niño bastante fuerte. Esta probabilidad ya fue reduciéndose. Entonces, básicamente podríamos tener un fenómeno del niño probablemente moderado. No va a ser fuerte. Ahora, lo que me preocupa es la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, que es la que se encargó de las medidas preventivas para el fenómeno del niño del 2017, el último, no el Yaku, sino el último fenómeno del niño, y no está siendo ejecutado. O sea, le cambiaron el nombre. Autoridad para Reconstrucción con Cambios ahora se llama ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura, pero le han cambiado el nombre, pero el diseño organizacional y el plan de ejecución no cambia. Eso es lo que preocupa. Entonces, Alonso Segura, que fue uno de los ministros de Economía en la época del 2017, en la prevención del fenómeno del niño, gastó como 1.000 millones de soles. Si no lo hubiera hecho, Piura desaparecía. Entonces,
Aquí lo importante es que se ejecute. Podemos tener suerte de que el niño es moderado, pero puede venir en algún momento algo más fuerte, y lo que preocupa es que se hagan las obras cuando ya la cosa se vuelva más difícil, se ejecute y que se haga un plan de acción. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se quedó al 60% en Piura con respecto al 2017. En Trujillo también me acuerdo que se destruyó ahí una carretera saliendo de Huanchaco, fue por el Yacu. Ahora último fui en noviembre. Hasta ahora sigue igual la carretera, o sea, no han hecho nada. Pasa un año y no han hecho nada. Por sectores, crecimiento. Para este año, ¿no? Y el año pasado y anteriores. Primario, que son los sectores de extracción. No primario, que son los sectores de cierta elaboración. Se puede observar que el crecimiento es bajito. Ha sido muy bajito el año pasado. Un crecimiento que no alcanza para generar empleo a la nueva población económicamente activa, reducir la informalidad y generar una reactivación en todas las empresas por diferente tamaño. Para este año se estima que el crecimiento esté alrededor de 3. Probablemente se revise a la baja. Depende de lo que pase con el niño, depende de lo que pase con los problemas de incertidumbre política. No hay cuerdas por separado, porque la política y la economía van de lado. Y sobre todo preocupa también la falta de ejecución que les he hablado. Y la incorporación de personal, profesionales adecuados con buenas ideas. Por el lado de la demanda. La primera fue por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, imagínense, en algún momento uno de los economistas de la UP, de la Pacífico, mencionaba, creo que es González Izquierdo, son como 4 motores: consumo, inversión, público-privado, exportación e importación. El único motor que está funcionando es el consumo. Y el motor más importante es la inversión privada, desalentado por la tramitología y por los problemas de inseguridad ciudadana, que afectan a bodeguitas, no solamente empresas grandes, sino empresas chicas que están saliendo, que están naciendo, que van a crecer, y les piden cupos y las frenan su crecimiento. Acuérdense que el Perú, a pesar de ser informal, comparado con la realidad chilena, es uno de los países que mayor emprendimiento puede tener. Entonces, mucho de la economía se explica por este emprendimiento, mucho del empleo se explica por este emprendimiento. Entonces, si bien Chile podrá tener un PBI per cápita mayor, pero hay mucha desigualdad. La desigualdad aquí es un poco más estrecha por el rol de los emprendedores en el Perú. Entonces, consumo es inercial. Es el único motor que está ahí cuando uno va por el Día del Padre, el de la Madre, Navidad, o sales un domingo, o vas a la playa y vas a tener siempre consumo en los restaurantes. Pero es inercial. Faltan los otros motores. Y como les decía, el motor de inversión privada, que es muy importante. La inversión privada es 80% de la inversión total. La inversión pública es un 20% nada más del total de inversión. Está la inversión cayéndose. El resultado económico, como les digo, claro, acá hubo la pandemia, una fuerte contracción. Y luego se está tratando de cerrar, pero hay políticas de impulso que no lo cierran y que tampoco están dando los resultados en el nivel de actividad.
Deuda total. Acá creo que tenía yo la deuda. Este es el resultado, creo que está pintado. A ver. Acá está, sí. Ahí está. Sí, sí me acuerdo que lo tenía. Entonces, se ve a Perú en los últimos años con un resultado económico por debajo del promedio, o sea, más cercano a cero, menos negativo. Comparaba a Chile, ahora ya no, y a Colombia, nuestro par, México y Brasil. Esa es digamos, la filtración. La tubería, la piscina, es la deuda total. Y acá nuestra deuda total como porcentaje del PIB es una de las más bajas también. Es la más baja, a pesar de que hemos utilizado bastante deuda durante la pandemia. Y esta es un tercio del PBI. A diferencia de realidades europeas que es hasta 100, 200% del PBI. Entonces, hay ayuda para mostrar que no somos un país tan vulnerable. ¿Cómo va el tipo de cambio? Perú es uno de los que menos volatilidad tiene. Acá está justamente en rojo. Brasil está un poco, salta más, Colombia, no he puesto acá Argentina, que salta mucho más, ni hablar Venezuela. Y por eso un poco es el rol de Velarde, que hay que destacar, que ha sido uno de los presidentes del Banco Central más premiados y es el que tiene la menor volatilidad cambiaria. Y si no fuese por él, el tipo de cambio ya estaría en 5 o 6 soles por dólar. Infraestructura. Estos son los proyectos y su ejecución y el pendiente en rojo. Chacay se supone que el próximo año podría salir. Es un megaproyecto. Es la salida hacia del Atlántico de Brasil para que ya no mire hacia Europa, sino para que mire hacia Asia. Entonces, sí puede generar, a través de la interoceánica y todo, puede generar un fuerte efecto multiplicador. Incluso Senati está por allá, tratando de ayudar a los operadores logísticos, a la población, para que no se sienta excluida, sino que aprendan un oficio y puedan incorporarse en el proceso productivo de la zona. Está la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, en la línea 2 del tren, que aún no son suficientes, como les decía, para permitir explicar un crecimiento de 4 o 5%. Lo de Chancay es importante porque es un super hub en el Pacífico, más grande que lo que tiene México o Valparaíso, o el mismo el Callao, ¿no? Y ahora siempre es importante acá que el Estado pueda tratar de identificar la demanda laboral para que se haga una adecuada oferta laboral por parte de la población, porque si no se van a sentir excluidos y vamos a tener bloqueos, como siempre. Esos son proyectos chinos. Acá están las actividades por sectores. Pescas golpeado por el fenómeno del Niño. Y Yaku también, ¿no? Este es un poco en 2023. Y ahí están los proyectos por sectores, donde las empresas pequeñas y medianas también igual trabajan con estos grupos. ¿Y cuáles son, en términos generales, qué es lo que explica el crecimiento económico? El crecimiento económico se explica más por factores externos que internos.
¿Y qué son los factores externos? La tasa de interés, precio de los metales, volatilidad, PBI mundial, precio de commodities. Entonces, pero también hay factores internos, es decir, lo que nosotros hacemos. Si bien hay un contexto de la guerra ruso-ucraniana, hay un problema de tensión entre China y Taiwán, la franja de Gaza, bueno, y hasta Venezuela creo que quiere el Esequibo. Entonces, eso es externo, eso no lo controlamos, pero el interno sí. Entonces, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. China tiene una inversión en todo el mundo. Lo vemos en Shanghái, probablemente en telefonía y en muchos, en pesca también ha entrado. Y está en todo el mundo, en todos los sectores, en mercados emergentes y no emergentes. China ha tenido una historia muy interesante. Desde la época de los emperadores, donde había mucha desigualdad. Y perdieron una guerra con Inglaterra. Desde ahí tienen la sangre en el ojo con Occidente. Fue la guerra del opio, que suena un déjà vu del comercio internacional entre Estados Unidos y China. Inglaterra en esa época, 1800 y pico, estaba tratando de averiguar qué le puede vender a China para compensar su balanza comercial. Eso le suena un déjà vu de la guerra comercial con China y Estados Unidos. Y al final le vendió opio a Inglaterra. Entonces ahí China prohibió y vino la guerra del opio, ¿no? Y China perdió Hong Kong por 150 años. Y también Macao, que pasó a manos de Portugal. Entonces, a partir de ahí, los chinos dijeron, los emperadores viven bien, pierden guerra, no hay recursos, porque los chinos tienen un problema de recursos, ¿no? Fíjense que acá el tamaño de China es parecido al tamaño de Estados Unidos, pero acá está el Tíbet. Entonces, la mitad de China es más o menos fértil, habitable, y vive 3 veces la población de los Estados Unidos. Por eso es que no hay recursos. Ellos comen perro, gato, alacrán. Hasta hay una calle interesante que se llama Juan Fujin, donde comen perro, alacrán, gato, araña, alacrán, ¿no? Tienen una falta de recursos. Entonces, falta de recursos, pierden guerra, destronaron a los emperadores. A partir de ahora, todos iguales, todos pobres. Empezó el comunismo. Y el comunismo se dio cuenta que el modelo no estaba funcionando. Estaban poniendo sólido al Estado, contratando personal idóneo, mandándolos a estudiar y después regresaban. Y dijeron, bueno, el Partido Comunista, después de la matanza de Tiananmen y protestas, y viendo cómo se configuraba el ajedrez de los modelos económicos en el mundo, desde antes de la caída del muro de Berlín, empezó lo que es ya una transición a una economía de mercado. Y China tiene lo que es una economía nacional de mercado. Es una economía de mercado controlada por el Partido Comunista. Entonces, muchas de las empresas chinas son del Estado. A diferencia de nuestras empresas que no son del Estado, las grandes. En cambio, en China sí, no, en muchas empresas, por ejemplo, Chinalco que está acá, ese es del Estado chino. Si se van a meter, se van a meter contra el Estado chino. Entonces, China ha evolucionado, es una economía de mercado, está invirtiendo por todos lados, tiene Estados Unidos como lo tiene de acreedor, le ha comprado sus bonos,
está aplicando una guerra comercial, financiera, no se mete en la guerra de Rusia-Ucrania, acuérdense que no se casa con Occidente, y ahora quiere recuperar Taiwán, que nunca lo reconoció como independiente, ¿eh? Eran todos los chinos que se escaparon del comunismo, con Chiang Kai-shek. Y China se dio cuenta que Taiwán y Hong Kong, que tenían influencia anglosajona, les iba bastante bien. Entonces han migrado hacia ese modelo. Antes todos nuestros juguetes, para la gente mayor, decían Made in Hong Kong. Ahora todo dice Made in China. Si uno aterriza en China, en Beijing, es un aeropuerto de primer nivel, parece Nueva York. Trenes bala y todo. Eso no era así en la época comunista. Entonces, ese es un poco el mundo. A la larga, en el ranking de PBI total, primero está Estados Unidos, segundo está China, que ya desplazó a Japón del segundo lugar, lo mandó a tercero. Siguiente Alemania, y la siguiente es India, que ha desplazado a Francia. Y a la larga, si esa situación continúa, China e India van a ser los dos primeros. Claro, hay mucha desigualdad, no son como los países nórdicos, ¿no? Que son los que tienen un PBI per cápita altísimo. Agenda. Nuestra agenda está un poco recargada con algunas reformas. Como les digo, la parte macroeconómica está solucionada, pero nos faltan las reformas estructurales, salud, alimentación, pobreza, educación. Esa es la llave importante para que no haya tantas protestas, para darle herramientas a las clases medias o medias bajas. Transformación digital y cambio climático. Este es un poco el resumen del crecimiento pronosticado para las diferentes zonas del mundo. ¿Quién es el único que crece? O los únicos que crecen. Lo que les decía. China e India. América Latina es lo que dijo Julio Velarde en el último reunión en Arequipa de Perú. Dijo, América Latina se ha quedado. Y Asia es el que ha avanzado más. América Latina se ha estancado. Y Perú está por debajo del promedio ahora de América Latina. Y del mundo. Y eso es básicamente un poco lo que les quería compartir, la situación coyuntural que afecta a diferentes sectores, ¿no? Ahí también están muchos sectores de oferta donde están las empresas pequeñas y medianas. Eso sería todo, Kiara. Correcto, estimado profesor. Asimismo, quisiéramos consultarle, tengo algunos socios que me están preguntando si esta presentación usted nos las puede compartir para poder enviarles a todos los asistentes esta tarde. Sí, yo te la envío. Uh-huh. Y Ok. por correo y ya le compartes a todos. Ok, correcto, profesor. Muchísimas gracias. Entonces pasamos a la ronda de preguntas y consultas de algún asociado que esté interesado para que pueda ayudarlo nuestro expositor, profesor Jorge Guillén. No sé si algún asociado puede participar levantando su mano o de lo contrario escribiendo su consulta a través del chat de este tipo. ¿Correcto? Asimismo, estoy compartiendo por el chat el link para que ustedes puedan llenar el formulario con su asistencia y podamos enviarle nosotros la presentación y el certificado de participación. Pero es muy importante que puedan llenar este link que estoy compartiendo ahorita, su asistencia, con los datos de su empresa y el día de mañana le estaríamos enviando por correo ambos pedidos, ¿correcto? Pasamos entonces a la ronda final de consultas y preguntas. Tenemos una consulta por el señor Enrique Samanés. ¿Estará ahí, señor Enrique? Buenas tardes. Sí, disculpa, estaba con el micro apagado. Buenas tardes, gracias Buenas tardes. por la exposición. Quería confirmar si es que eventualmente tienen alguna noticia respecto al segundo paquete de Impulsa Perú, que teóricamente es una renovación del Reactiva.
Ujú. Sí, yo les puedo un poco quizás agregar, ¿no? Al PPT también que les voy a compartir con Kiara, justamente esas nuevas medidas, el de Compunche Perú, del MEF, y también sí es esa preocupación por tratar de llegar sobre todo a los sectores pequeños y medianos, ¿no? Porque con Reactiva también se llegó solamente arriba. El Estado apoyó mucho hacia estos sectores que están, por ejemplo, a ESAN, se prestó con una tasa muy bajita, casi cero, 10 millones de soles. En empresas, muchas de las empresas pequeñas y medianas no llegó porque no había el aval del Estado. Y ahora si uno ve un poco la historia de morosidad, algunas también empresas pequeñas han recibido el préstamo o recibieron el préstamo, pero no están pagando, ¿no? Pero son montos pequeños. La que se encargó de los primeros planes de Reactiva fue la ministra de Economía, ¿no? De la época de Vizcarra, la ministra Alba, y la explicación de ella era que las empresas grandes son las que generan más monto con relación al PBI. Pero una de las críticas es que las empresas pequeñas y medianas son las que generan más empleo con respecto a las grandes, ¿no? Entonces sí ha sido una preocupación, ¿no? Al interín, yo no les puedo explicar con detalle porque es medio político, pero sí ha habido una gran preocupación, pero no hay buenas ideas, ¿no? En la ejecución de estos planes y que lleguen hacia la pequeña y mediana empresa. Pero sí, yo les voy a pasar a la señorita, a Kiara. Correcto, profesor. Muchísimas gracias. Tenemos otras consultas. Muchísimas gracias también por la participación de Enrique Samanés. Ahora sí, vamos con las consultas a través del chat. Tenemos el asociado Claudio que nos indica cuál será el tipo de cambio a fin de año. Ah, ya. Sí, yo me acuerdo en alguna presentación, Roque Benavides también me preguntó. Yo trabajé en el BBVA en estudios económicos y hacía algunas simulaciones, ¿no? Y a nivel PBI yo la acertaba, porque es más parsimonioso, más lento, más fácil de pescar. Pero bolsa de valores o tipo de cambio es más difícil, con precisión, ¿no? A algunos les he hecho ganar, un poco cuando han tratado de comprar barato y vender caro, pero no es tan fácil, porque si fuese así, tan sencillo hacerlo y todo, ya no me dedicaría a esto y trabajaría en la bolsa de valores nomás. O haría digamos, las inversiones a través de bolsa, ¿no? O el tipo de cambio, comprando y vendiendo, comprando barato y vendiendo caro. Pero tal como está la situación, estamos a principio de año, asumiendo de que no hay ningún ruido político. Hay estacionalidades, ¿no? Por ejemplo, en mayo se paga CTS, en noviembre también, en julio se paga gratificaciones, en diciembre también. Entonces las empresas empiezan a vender dólares y eso baja el precio del dólar. Eso es estacional. La tendencia fuerte es un poco las diferenciales de tasas y la parte política. Yo creo que el tipo de cambio se va a mantener alrededor de 3,8 soles por dólar hacia finales de año. Si es que no hay algo inusual. Yo recuerdo cuando en el MEF me hicieron también hacer un pronóstico de la economía peruana a 20 años. No le acerté. Pero aquí yo diría que con una 60%, ¿no? Podríamos llegar tal como está la situación. No creo que haya un peligro, ¿no? Como para que el tipo de cambio se devalúe en más de 4. Ok, correcto, profesor. Vamos con la siguiente pregunta. Estimados asociados, pediría por favor a
Los participantes que tienen el micrófono encendido, por favor apagarlo para continuar con las consultas. Tenemos una pregunta por Joseph de la Cruz. Nos consulta, ¿cómo cree usted que saldremos de la recesión económica que actualmente nos encontramos en el Perú? Sí, muchos critican al ministro de Economía, ¿no? A Alex Contreras. Él viene del Banco Central, es relativamente joven, ha estado mucho tiempo en el MEF también, sí conoce la parte de Hacienda y la parte de política económica. No es fácil. Claro, él es más técnico, falta alguien más político para que quizás desde el lado del Premier y no echarle toda la culpa al MEF, porque también qué cosa hace el Ministerio de Trabajo, qué hace los otros, el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana. Todo eso va a afectar al MEF. Entonces, también se espera un rol de los otros, ¿no? y del Premier. Entonces, ahí hay un poco de muñeca política. Es un poco difícil porque, a ver, vamos a llevarnos a tiempos de la época de Castillo, donde estaba Bellido de Premier, hablando quechua y todo, y tratando de acercarse a las comunidades, pero no le hacían caso. Es un problema mucho más complejo, ¿no? Para tratar de ejecutar la inversión. ¿Kiara? Sí, correcto, profesor. Vamos con la siguiente consulta por parte de la señorita Milagros Tello. Nos pregunta, ¿cuándo puede bajar la tasa de interés para pedir un crédito? Ahí hay un tema interesante, es una pregunta interesante, porque es como un poco el precio de la gasolina, del combustible, ¿no? ¿Se acuerdan en la pandemia que el petróleo el precio de mercado estaba por debajo del costo de almacenamiento? Eso era un precio negativo. Pero íbamos a los grifos y no bajaba el precio. Pero cuando sube, sube de inmediato. Es un cartel, colusión, ¿no? Entonces, igual con los bancos. Cuando sube la tasa de referencia, sube, lo patean, o sea, yo me presto como banco a una tasa más alta, se lo pateo al cliente al toque. Pero cuando baja, me guardo el diferencial y me resisto a bajar. O sea, si va a bajar, probablemente va a ser a partir de junio, pero no se esperancen mucho, no tengan mucha fe que va a ser muy fuerte, va a ser muy poco, por la razón que les digo. Ok, correcto, profesor. Vamos con la otra consulta por parte de Marisol Alfaro. Nos indica de qué manera la recesión afectará a las pymes y qué se debería hacer para poder al respecto. Es decir, ¿qué recomendaría para que podamos ser competitivos? Eso nos Sí, indica Marisol Alfaro. sí, el problema cuando hay una recesión, la informalidad crece y afecta sobre todo mucho más a las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Lo importante del gobierno es que pueda encontrar una fórmula para llegar a crecer 4 o 5% al menos. Y eso reduciría la informalidad, ayudaría a mucha gente a salir de la pobreza, generaría empleo, porque la pobreza se reduce más no por los programas sociales, sino por la generación de empleo y la reactivación económica. Entonces, ahí el problema es tratar de encontrar, y seguramente la seguridad ciudadana tiene mucho que ver, es encontrar una llave para tratar de crecer a 4 o 5% y generar empleo para la nueva PEA. Ok, profesor, muchísimas gracias. Vamos por la última consulta de esta conferencia. Nos indica el asociado Luis Enrique, ¿cuál es el panorama de las empresas importadoras para este 2024? La importación va de la mano con los proyectos, depende, ¿no? A veces cuando uno construye un edificio, un proyecto,
traes ascensores, máquinas. Después hay otro tipo de importación. Hasta tenemos importación de bienes de consumo, insumo y capital, ¿no? Consumo, ya sabemos, le he mostrado las cifras de que está en un crecimiento inercial. Y para las otras sí se necesita inversión. Depende en qué lugar estés. Yo tengo amigos empresarios que en la parte de salud les está yendo muy bien, porque después de la pandemia el Estado ha invertido mucho en salud. Ahora, depende el sector en donde estés en importación, ¿no? Y obviamente si la economía va creciendo a buenas tasas, pues eso también va a decantar. Ok, correcto, profesor. Parece que ya no hay más consultas o dudas por parte de los asociados. Quiere decir que el día de mañana a todos les estaríamos enviando el certificado de participación y asimismo con la presentación que usted me envía a través del correo el día de hoy para poderles hacerle llegar el día de mañana a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias, profesor Jorge Guillén. No sé si tiene algún comentario final para poder ya dar finalizada con esta conferencia magistral por la Universidad de San. Sí, yo cualquier cosita canalizo contigo, ¿no? Te Sí, entrego el PPT y canalizamos todo a través de ti. sí, correcto, profesor. Entonces, bueno, damos por terminado esta conferencia. Muchísimas gracias por su apoyo, ¿no? Y por habernos compartido más detalle e información acerca de las nuevas perspectivas económicas para las pymes. Gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes que han ingresado en esta tarde y asimismo los esperamos en nuestros próximos eventos a través del consolidado que estoy compartiendo el link aquí en el chat para que puedan registrarse a los próximos eventos por el área del servicio al asociado. Muchísimas gracias con todos. Muy buenas tardes.